Bueno, entregó horario Cristina Kirchner a las 7 y un poquitito nomás. No estamos a la altura de la esperanza y las expectativas que el pueblo argentino depositó en nosotros. Así terminó Cristina Fernández de Kirchner su discurso de recepción del doctorado honoris causa en la Universidad del Chaco. Había muchísima expectativa sobre esta presentación. Ahora seguramente va a estar ella saliendo a la parte exterior del centro de convenciones donde funcionó esta presentación para hablar con la militancia reunida ahí. Una convocatoria impresionante para un lugar como Resistencia, cerca de 10.000 o un poco más de personas entre las 4.000 que había adentro y el resto que se sumó afuera. Un discurso donde la presidenta, en la primera mitad, la vicepresidenta, la primera mitad fue de un tono más académico, de un tono más de análisis internacional, donde yo lo que destaco más centralmente es que dijo, muchachos, dejemos de discutir el capitalismo sí, capitalismo no, no hay otro sistema en el mundo que no sea el capitalismo, tal vez algún día, en algún futuro, que no sabemos cuándo eso llegue, actualicemos la conversación, veamos que el capitalismo a nivel mundial está teniendo problemas, que el capitalismo está limando de alguna manera las expectativas en las propias democracias y que desde la Argentina tenemos que dar esa discusión. Va a generar polémica este discurso de Cristina Fernández de Kirchner porque, entre otras cosas, dijo, y ella misma lo señaló, el capitalismo que con más eficiencia está funcionando en el mundo es el capitalismo de China, controlado por el Partido Comunista, un partido único, y esto seguramente va a dar para muchas especulaciones y para muchos comentarios, muchas críticas y muchas polémicas. Después, con el equipo, obviamente vamos a plantear esta cuestión. Después se metió Cristina Fernández de Kirchner en la parte de coyuntura. Se esperaba con cierta ansiedad ¿qué es lo que iba a decir Cristina sobre los conflictos que hay en el gobierno? Los blanqueó. Se puso de frente y dijo, ¿hay pelea? No, no hay, se puso a jugar, emuló a Mariano Grondona, incluso en algún momento dijo, si tuviera anteojitos podría ser una buena conductora de televisión. Buscó la etimología de la palabra pelea, dijo peleas a las piñas, nosotros nos estamos peleando a las piñas, después buscó discusión. Y dijo, no, discusión tampoco, porque discusión es una cosa de dos ponencias que no se encuentran. Me gusta más la palabra debate, dijo, porque acá lo que estamos debatiendo son ideas. Así que puso las diferencias dentro del gobierno en cuestiones de fondo y no de forma. Después habló del poder y dijo que si esto fuera una disputa de poder, yo no habría elegido a Alberto Fernández. O sea, a alguien que no tiene partido, me había criticado durante un montón de tiempo. Tal vez hubiera elegido a Sergio Massa, porque tenía partido, tuvo incidencia en la elección de gobernadores, tiene fuerza en la provincia de Buenos Aires. O hubiera elegido a un dirigente de la CGT, Rodolfo Daero, a un dirigente de los movimientos sociales. Polémico también lo de Cristina, porque también se podría especular en que eligió al que menos poder tenía de todos los personajes que podía haber tenido para elegir, no pudiendo ser ella la candidata presidencial, porque los números no le daban. Pero bueno, está abierta la discusión. Cristina blanqueó las diferencias dentro del gobierno, las puso en cuestiones de fondo, discutió con todos, empezando por los propios, y vamos a abrir el juego acá con el equipo. Nosotros vamos a tener a Rosario Ayerdi desde la redacción, como todos los viernes, pero está Estela Gárnica, que es de A24.com, de la redacción, por supuesto Darío Misraji, ¿cómo estás? Y Martín Angulo. ¿Cómo va? Estela, ahí Cristina está saludando, ahí la estamos viendo, mira, está saludando todavía adentro, ¿no? Todavía adentro. Cristina es una estrella de la televisión, es una estrella de la telepolítica. Ella misma lo dijo. Si me pusiera los anteojitos como Grondona sería una gran conductora de televisión. Y la verdad que hoy me hubiera gustado que estuviera Luis Ventura acompañándonos para charlar un poco sobre este tema. Y le hubiera preguntado a Luis Ventura si existiera la categoría de conducción política femenina, ¿cuántos Martín Fierro se habría ganado Cristina a esta altura de la soirée, ¿no? Yo se lo pregunto a ustedes. Actriz protagónica. Sí, claro, obvio. Sí, sí, sin duda. Bueno, nosotros veíamos acá en la redacción del canal más temprano, estaba en cadena nacional Cristina. ¿Desde cuántos días hace que estamos hablando de este discurso que iba a dar? Y por lo menos esta semana, sí, desde el jueves, viernes de la semana pasada. Ahí tenés la centralidad política que tiene desde hace años. Cuando era presidenta, ni que hablar,
cuando dejó la Casa Rosada y ahora que está en la vicepresidenta, sigue siendo, guste o no, tenga razón o no, se la pueda criticar o no, la persona que tiene la centralidad política en la República Argentina. Bueno, y me parece ahí la ves, mirá, firmando autógrafos. Seguramente está firmando su libro, que lo había presentado ahí mismo, ¿no? En 2019, poco después de... Fue una de las paradas. Primero presentó a Alberto Fernández como su candidato a la presidencia y después le tocó presentar el libro en Chaco, donde había habido un poco menos de gente que la conmovilizó. Perdóname, Darío, que te corté. No, que en relación a lo que decía Martín, digo, me parece que inclusive desde que dejó la presidencia, cada discurso de ella cobró, me parece, hasta más importancia porque pasó a haber mucho más silencio. Pasó a haber un manejo mucho más inteligente del silencio. Recordemos lo que fue, sobre todo, su segunda presidencia. Con las cadenas nacionales había una saturación del discurso de Cristina. Y me parece que desde que pasó al llano, inclusive ahora como vicepresidenta, bueno, hay un juego ahí de cuándo elige hablar, cuándo no elige hablar, cuándo manda a otros a hablar. Los silencios de Cristina hablan inclusive, ¿no? Y bueno, los últimos meses, desde que es vicepresidenta, habla más por Twitter y por redes sociales. O hizo referencia a eso. Hizo referencia a eso justamente, que Coqui Capitanich la acompañó en el auto, el gobernador de Chaco. Vale recordar que es un posible candidato a presidente de cara al 2023. Fue un gesto, un guiño a Capitanich en la interna del Frente de Todos. Pero después tenemos la encuesta de PQS de hoy en a24.com. Tiene que ver con esto. Viste que vinimos haciendo quién sería para vos el mejor candidato del PRO para la interna de Juntos por el Cambio. Después preguntamos quién sería el mejor candidato de la UCR para las PRO de Juntos por el Cambio. Y en esta versión de la encuesta preguntamos quién sería el mejor candidato o candidata kirchnerista puro, cristinista, para las elecciones. Podés estar votando todavía. Exactamente, lo decían acá los compañeros. Cristina habló de sus silencios y de sus palabras, y ella dijo algo que le decía a Capitanich en el auto. Qué difícil lo tuyo, Cristina, porque cuando estás callada, todo el mundo está interpretando tu silencio, cosa de las que nos ocupamos muchas veces en este programa. Y cuando hablas, todos salen a distorsionar las cosas que dijiste. La verdad es que un personaje como Cristina Kirchner, de lo que no escapa es del escrutinio público, el escrutinio del periodismo, el escrutinio de la gente, el escrutinio de los propios políticos dentro de su fuerza política y en la oposición. Y la verdad que lo que hemos dado en llamar la centralidad de Cristina tiene mucho que ver la propia Cristina, porque la verdad que si uno escucha su primera parte del discurso, la más académica, la verdad que tiene sustancia. Se puede estar a favor o se puede estar en contra, pero tiene sustancia. Tiene una mirada del mundo, tiene una mirada del capitalismo, tiene una mirada de la economía y la distribución del ingreso, tiene una mirada del poder, tiene una mirada de las diferencias entre los países desarrollados y los países como el nuestro que no lo son. O sea, tiene un concepto en la cabeza que la pone en un lugar distinto en la discusión política. Es una de las razones también por la que el presidente está muchas veces eclipsado. Porque si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la mirada realmente del poder que tiene el presidente? ¿Cuál es la mirada realmente de la economía, del capitalismo? ¿Tiene una mirada, Alberto Fernández? La verdad que no queda claro, me da la verdad que sensación. hasta ahora, más que como una estratega, se ha mostrado como un CEO, ¿no? Como un gerente general de administración de un país en problemas. Muchas de las cosas que dice son ciertas. Le faltó, no sé, que vinieran los ovnis, lo dijo él el otro día. Ahora, eso no quita que a un gobierno se lo elige para que enfrente la problemática, pero el punto donde se para Cristina Fernández de Kirchner, te guste o no te guste o no te guste, ahí la tenemos a Cristina en vivo. Esto ya es fuera del... Salió, ahí está, mirá. Claro, donde lo que te anticipábamos recién. 7.000 militantes. Parecido a la época aquella de cuando era presidenta y salía después de hablar al patio de las Palmeras, ¿no? Los patios de la Casa Rosada. Esos dos escenarios que elige Cristina. Pongámosla, ¿podemos poner el audio? Y yo mejor que ustedes de verlos acá otra vez todos juntos. La verdad que quiero agradecerles. Ahí está Cristina saludando a la gente verdad, afuera, chicos, reproduciendo chicas, lo que siempre hizo, ¿no? Un ámbito del discurso institucional
que esta vez fue académico porque recibió un honoris causa, y el ámbito de la militancia, la tropa propia, la fuerza que se entusiasma. Y miren todos con las caras con las que se observa a Cristina desde sus seguidores, sus militantes, sus fieles, sus leales, ¿no? Escuchémosla. La Universidad del Chaco Austral, porque la verdad que cuando uno viene aquí al país profundo, a mí no me gusta decir el país del interior, a mí me gusta decir el país profundo, ese que vive, que siente, que sufre el aislamiento y la dejadez de siglos, y que cuando tomamos decisiones como construir universidades para que los jóvenes no tengan que emigrar y tengan que estudiar en sus provincias, porque eso es lo que queremos, gente que puede estudiar y que no dependa del lugar donde nació o del hogar donde nació. Yo siempre digo que Con estas mismas claro que hay que palabras, estudiar y esforzarse. había iniciado Cristina pero su alocución para poder dentro estudiar y del centro de esforzarse, convenciones, tenés que haber al nacido agradecer el honoris causa que le daban, hablando de la cantidad de universidades públicas que se abrieron durante su gestión. Cristina habló de 3 gestiones. Nosotros tuvimos 3 gestiones. Se consideró a sí misma a Néstor Kirchner y al kirchnerismo como un fenómeno histórico, porque nadie en la Argentina tuvo 3 mandatos desde la ley Sáenz Peña de voto universal. Pero bueno, ahí yo lo que decía es que ahí le está diciendo a la gente, mayoritariamente son estudiantes de la universidad, pero no solamente, porque hay una gran movilización territorial de los alrededores, les está diciendo la importancia de las universidades públicas. Es un discurso clásico de campaña, ¿no? Escuchémosla. Que nos pasó a nosotros, sino comprender al otro. Por eso, hoy y siempre, compañeros, amigos del Chaco, muchas gracias. Siempre la patria es el otro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, concreto, corto, de fucsia la Tanto vicepresidenta. En sus últimos discursos, esta cosa de la cercanía con la gente, la arenga, no sé si había estado tan presente en sus últimas, por ejemplo, en la Eurolat, bueno, es verdad, era otro ámbito, ¿no? Pero es como una que Cristina volvió. más... Sí, una Cristina que encontró de vuelta una tribuna popular, con banderas, ¿Se con está militancia. lanzando para el 2023? Bueno, vamos a ver, ahora después vamos a ver los resultados Ahora, de la encuesta, te vas a asombrar un Yo poquito. creo que los dos mensajes más importantes que rescato de este discurso, de esta charla magistral, como lo denominó ella, tiene que ver con la necesidad de salir a aclarar que ella no está impulsando un golpe, como decían algunos sectores, en contra del presidente. Salió a bajar los decibeles de la pelea que no es De pelea, la que es ruptura. debate. O sea, blanqueó No hay la pelea, ruptura. pero no hay ruptura. No hay ruptura. Eso es lo más exactamente. importante, me parece Es que- un debate de ideas y de modelo. Y ahí aprovechó para pegarle un palo al ministro de Economía, al plan económico, cuando compara el modelo agroexportador de 1820, que significa que es aumento de exportaciones, aumento de empleo, aumento de producción, pero con salarios bajos. Ujú. Y, Sí, ella aumento, dice que y aumento de reservas. Si desde algo está principio- fallando, desde- ¿dónde están las reservas? Desde principios del siglo XX, dice Cristina, no se daba este fenómeno de que la gente con trabajo, la gente en blanco, es pobre. Una porción Exactamente. grande de los que tienen trabajo formal son pobres. Antes eso estaba para los informales, los excluidos, los marginados, etcétera, etcétera. El palo habría que hacerlo extensivo también para Miguel Pelle, el presidente Pelle. del Banco Central. ¿Dónde están las reservas? Porque le planteó ahí el tema de que hay un mal manejo de la política monetaria. ¿Qué decís, Martín? Previo a este discurso de Cristina, lo que más crítico había sido con el gobierno de Alberto Fernández había sido Andrés el Cuervo Larroque. Yo creo que en otro nivel, Cristina ratifica todas las cosas que dijo Larroque en las críticas Pero que le hizo con, al a ver, presidente, digámoslo, pero desde ¿no? otro, Con desde un otro- nivel distinto. desde otro ¿no? lugar. La Eso Roque es, habla desde el absolutamente. zócalo, del barro. ¿Sabes? Cristina no adjetiva, Cristina pone no. Pero ¿sabes argumentación. dónde- Pero eso de decir, elegí al que menos poder tenía de todos. Y después verlo al presidente, que hoy estuvo hablando desde la otra punta del país, en Ushuaia, sometiéndose a la comparación, ¿no? Porque la verdad que las movidas comunicacionales del presidente de la Nación también tienen sus vericuetos polémicos, porque qué necesidad había de comparar la cantidad de audiencia, el tipo de discurso,
y comparar un dirigente con otro en la relación con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Esa frase... Sí, dale. No, digo, esa frase que vos estás marcando, cuando me parece que hay un intento muy claro de dejarlo chiquitito, ¿no? Al presidente, ¿no? Porque dice efectivamente, ¿no? Digo, si fuera una disputa de poder, no se hubiera elegido al presidente del Frente Renovador por Sergio Massa, que venía de un partido político, que venía de ser candidato a presidente, con legisladores, con gobernadores. Elegí una persona que hoy es presidente que no representaba ninguna fuerza política que conformaba. O sea, básicamente dice, elegí a alguien que no era nadie, prácticamente. A ver, si lo hubiera dicho Larroque, el discurso sería, che, Alberto, pusimos al más pequeñito de todos, ¿no? Hasta tal punto que nunca lo nombró con nombre y apellido. No. Nunca dijo Alberto Fernández. El presidente. Dijo presidente. Una sola vez habló y dijo Alberto para reproducir una conversación que tuvo en su momento. Donde sí me parece que se mostró más enojada fue cuando habló de los soft en contra que funcionarios del gobierno le hacen a su espacio político. Sí, ahí retomó la cuerda de lo que venía diciendo el Cuervo Larroque, que había dicho, bueno, hacen campañas mediáticas con el off the record, y Cristina de eso sí se hizo cargo explícitamente. Después lo otro fue con más nivel, pero pegó. O sea, hay veces que el adjetivo te baja el tono de la discusión, y cuando vos vas al hueso del asunto y lo pones elevado, podés ser mucho más demoledor que con un adjetivo, con un insulto, con una palabra fuerte. Mirá la encuesta, que todavía podés estar votando. ¿Quién crees que debería ser el precandidato del kirchnerismo, o sea, del ultra-kirchnerismo, del cristinismo, para las PASO del 2023? El presidente de la Nación dijo que va a haber PASO el año que viene, así que le tomamos la palabra. Raro que haya unas PASO con un presidente en ejercicio. Si le llega a ir mal, va a quedar más chiquitito que lo dejó Cristina hoy. Pero, ¿cuáles son los candidatos? La verdad que ponemos los que están más o menos en danza y lanzados. Cristina Fernández de Kirchner, Guado de Pedro, que está teniendo una exposición muy grande en el último tiempo, incluso en algún momento lo midieron a ver cómo andaba en la repercusión pública. Jorge Capitanich, el Coqui, que es el acompañante de hoy de Cristina, el anfitrión para este honoris causa que le dieron en la universidad, y Axel Kicillof, que siempre está en la rueda, aunque lo más probable es que vaya por la reelección el año que viene. Esta es la encuesta, está en @a24com, podés votar desde tu teléfono, desde tu casa, desde donde estés. Rosario Ayerdi, estás en la redacción, ¿cómo te va? Buenas noches, Eddie, buenas noches a todo el equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo viste el discurso de Cristina? Acá no sé qué llegaste a escuchar de lo que estamos diciendo, pero decíamos que tuvo una parte académica, de una visión del mundo, del sistema capitalista, la producción, etcétera, etcétera, y después blanqueó el conflicto y lo puso en sus palabras, aunque diciendo que acá nadie quiere romper ni destituir al presidente, ¿no? Bueno, sabes que sí, los estaba escuchando y me parece que ayer hablabas de una palabra clave, Eddie, que era el interpetrómetro, ¿no? Sí. Y me parece que lo tuvimos que sacar, sobre todo porque yo la veo una Cristina desdramatizando sin dudas la interna. O sea, lo que hizo es desdramatizar esto de decir, nosotros no nos peleamos, debatimos y demás, desdramatizar las discusiones. Ahora sí, también las puso sobre la mesa, o sea, ¿no? O sea, todo lo que se viene hablando hasta ahora lo blanqueó, lo puso sobre la mesa, discutimos, no discutimos poder, no discutimos caja, estamos discutiendo de economía. Está claro que está marcando que hay gente que la pasa mal, incluso dice que estamos deshonrando a los votantes, pero me parece que tiene que ver con un tono no ya crítico contra Alberto Fernández. Sí, me parece que Matías Culfas tienen que prestar atención a lo que dijo, porque si fue alguien directo, incluso contra Martín Guzmán no, o sea, se puede hablar de la crisis económica y de la gestión económica que habló ella, pero uno puede decir, bueno, podría haberle dedicado muchos más párrafos al ministro de Economía, Martín Guzmán, que vienen siendo muy duros. No, a Martín Guzmán no. Culfas, y vos lo decías, Miguel Pese, que hay que prestar atención. Ahora, me parece que este discurso de Cristina tiene que ver con desdramatizar todo lo que está pasando hoy en el frente de todos, diciendo esto mismo, o sea, no vamos a romper, estamos discutiendo y estamos discutiendo lo que tenemos que hacer, y esto no es ningún problema para nosotros en el frente de todos. Rosario, para ir a lo verdaderamente importante, estás vestida del mismo color que Cristina. Mira, y fue casualidad, no hablé con ella en la previa, no lo hice. Estás de fucsia. Claro. Bueno, no porque sí, yo suelo decirte que vos sos la verdadera jefa de Tolosa, ¿eh?
Sí, en ese lugar no hay dudas que la del banco. ¿Cómo viste vos, Rosario, la parte en que ella dice, si esto fuera una disputa de poder, hubiera puesto un peso más pesado y no al que menos poder tenía de todos? Sí, viste, ahí de vuelta empezamos a buscarle cuál fue el palito para Alberto Fernández. Es cierto que dice, yo podría haber puesto a Sergio Massa diciendo, había un dirigente que tenía un partido propio, podría haber puesto al sindicalismo. Puse, la verdad, que el que no tenía nada, ¿no? Le está diciendo eso. Pero No, también pero en un momento dicen... mucho no hay que interpretar ahí, no es lo que dijo, ¿no? Yo te tomo lo que dijo. Sí. Y en un momento dicen, algunos compañeros dicen que fue una decisión generosamente errónea, ¿no? Como diciendo, hay algunos compañeros que me dicen, ¿para qué La lo pifiaste. pusiste o por qué lo pusiste? ¿Por qué lo pusiste? Y ella dice, no, bueno, me la banco. Me parece que lo que está diciendo es, ojo, o sea, Se nos cortó ahí, Rosario. Sí. Ahora vamos, ahí estás, dale, seguí. Ahí está. No, me parece que lo que termina diciendo es, bueno, listo, lo elegí, me la banco, hay que ir para adelante, hay crisis económica, pero lo que está planteando incluso a su propio gobierno, y también fue muy duro, me parece, pues me parece que volvió un poco a la Cristina 2019, a la del sinceramente, que eran estas mismas presentaciones, fue muy dura con la Corte, fue muy dura con la oposición, fue muy dura con Mauricio Macri, me parece que está volviendo una Cristina Kirchner de aquel discurso. Rosario, nos volvemos a comunicar en cualquier momento desde la redacción. Ahora la vamos a volver a escuchar a Cristina con uno de los fragmentos que fue tomando la producción de las partes más importantes de su alocución en la recepción del honoris causa. Dale. Dale, Eddie, quedo atenta. Vamos con Cristina. Recuerdo que en aquella oportunidad como sostuve hace muy poco tiempo, también, no sé si habrán visto la bienvenida y la charla que le dimos a los parlamentarios de Volat que vinieron a la Argentina. Dios mío, cada vez que uno habla. Ay. Recién veníamos en el auto. Bueno, tenemos ahí un pequeño problemita con la técnica del video, pero lo que iba a decir Cristina era precisamente este tema de que cuando ella se calla se interpretan los silencios y cuando ella habla se distorsionan las palabras que dice. Volvió, por supuesto, a su clásica crítica a los medios hegemónicos, los medios concentrados. Dijo que la concentración de medios en la República Argentina, en un mundo donde los medios están cada vez más concentrados, es donde más están en todo el planeta. Una exageración, pero que, bueno, sí, en marca... China están un poquito más concentrados, me parece, ¿no? Claro, en China, que Sí. es el modelo que de alguna Partido manera el único. modelo capitalista que ella consideró más eficiente. También ¿no? muy discutible esa aseveración. A ver, está claro que China es un modelo capitalista exitoso. Está claro, fuera de toda discusión. Ahora, ella habla del empleo. Digo, Estados Unidos, 3,6% de desempleo tiene Estados Unidos. Digo, es una economía que, te guste o no, con un modelo completamente distinto, es absolutamente No, exitoso, y también ¿no? cuál es el salario y el tipo de producción en China, ¿no? creo Además, también digo, le habló- si vemos la riqueza que tiene China dividida por la población, el PIB per cápita es una sexta parte del PIB per cápita estadounidense. Digo, Sí, es meterse en comparaciones que siempre van a ser odiosas y distorsivas, porque aparte estás hablando de eso, ¿no? Un país con, no sé, 1.500 millones de 1.300 habitantes, millones. 1.300 millones de habitantes, que manejarlo al lado de un país de 45 que nosotros no sabemos manejar desde hace tanto tiempo, es un poco distorsivo y también provocador para plantear que, bueno, en el mundo está en discusión la efectividad, la eficiencia del capitalismo en sus distintas versiones y sobre todo después de la pandemia, donde la riqueza se concentró mucho más y los excluidos y los pobres crecieron a nivel mundial en todos lados, e incluso indicadores que en el primer mundo no existían, como la inflación, se pusieron al orden del día también, hasta en los Estados Unidos. ¿Qué decías, Martín? No, siempre rondó con estos ejemplos, con las críticas al gobierno. Creo que en definitiva fue un discurso en el que blanqueó las diferencias que tiene con la política económica de Alberto Fernández. No hay pelea, dijo, como decías antes, contó la definición de pelea es agarrarse a trompadas, a los golpes, a mí nadie me pegó, yo no le pegué a nadie, pero sí que hay un debate de ideas. Y ella dijo después de dar la definición de debate, yo estoy siempre en el mismo lugar, yo estoy siempre defendiendo las mismas ideas. Y la manera en que Cristina cierra su discurso diciendo
no le estamos haciendo honor a tanta esperanza, tantas expectativas que estaban depositadas, termina siendo la crítica que durante este último tiempo, sobre todo estas últimas 2 semanas, distintos funcionarios que le responden directamente a ella, hicieron públicamente. Hoy defendió además en su discurso el proyecto que temprano a la mañana los senadores del Frente de Todos hicieron para que más gente tenga la posibilidad de jubilarse pagando la deuda de aquellas personas. La reforma previsional que presentaron los dos bloques reunificados para esta reforma. El interbloque. El interbloque que se separó para la elección del Consejo de la Magistratura, que fue otro tema de la discusión y que se volvió a unificar por este cambio en previsional que proponen para que la gente que no llega, porque Cristina que decía, de 10 mujeres que cumplen la edad jubilatoria, solo una tiene los aportes suficientes y de 10 hombres solo 3 tienen a los 65 tienen los aportes suficientes para jubilarse, o sea que hubo ahí una cuestión de decir tenemos que jubilar a la gente, que cosa que también genera polémica para aquellos críticos del Estado que van a salir a decir, bueno, el Estado siempre gastando más. Hoy a la mañana, Estela, también había salido Guado de Pedro, que se salió un toquecito de su particular moderación y concentrarse nada más que en la gestión, para decir, sin referirse al gobierno, con la Argentina actual no está conforme ni los que votaron al oficialismo ni los que votaron a la oposición, marcando o por lo menos reconociendo que la situación está mal y que no hay que hacerse el burro diciendo que las cosas pueden estar bien hechas cuando nadie lo está percibiendo. Sí, Estela. Exactamente, Eddie. Hay como un discurso de Cristina llevando tranquilidad a los mercados, a decir, no vamos a sacar a Alberto Fernández, nadie está peleando por el poder, soy parte de la presidencia, el poder ejecutivo, habló mucho de institucionalidad y creo que estaba preocupada por quedar como democrática, como defendiendo la democracia, no salir por otros lados, teniendo en cuenta la historia argentina de golpes de Estado y bueno, lo que se vivió históricamente. Entonces ella trata de llevar tranquilidad a los mercados en momentos en que el presidente Alberto Fernández y Guzmán se mostraron en una semana con el apoyo de todos los empresarios. No, y donde está saliendo hasta una legisladora española que está visitando la Argentina a decir, llego a este país y me encuentro con una vicepresidenta que está jugando al golpe de Estado. Entonces, y quiso llevar es una tranquilidad. del PP, ¿no? Dijo, acá no pasa nada, es un debate de ideas, pero ojo Alberto, ojo Guzmán, vas a tener que hacer cambios. Insiste con los cambios. Y es un poco lo que salió a decir el mismo Guado de Pedro. En respuesta a ¿qué? A lo que pasó esta semana en la reunión de gabinete encabezada por Mansur, pero con un mensaje claro de Alberto Fernández. A todos los ministros, kirchneristas, albertistas, masistas. Este es el gobierno, este es el modelo, este es el plan económico, el que no le gusta, que se vaya. En esa línea... Cristina dijo que no se va. Discúlpeme es una un cachito respuesta a eso. Tenemos a nuestra cronista en el Chaco, Cecilia Conesa, en Resistencia. Hola Cecilia, ¿cómo te va acá Eddie Zunino y todo el equipo de Para Que Sepas? Muy buenas tardes Eddie, muy buenas tardes a todo el equipo. Sí, finalizó el acto de Cristina Fernández de Kirchner aquí en la provincia del Chaco, en el Convenciones Gala. En primer lugar le dieron una distinción desde la UNCAUS a la vicepresidenta y luego de esto comenzó su discurso que duró aproximadamente una hora y 20. Sí. Si mal no te digo, si mal no calculo. Sí, decime. Sí, lo estuvimos viendo en vivo en A24 todo el tiempo, o sea que, y lo estábamos comentando acá con el equipo, más o menos la factura de lo que pasó ahí la tenemos. Lo que me gustaría que vos nos cuentes es el entorno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viste entre la gente que asistió? ¿Qué comentarios se hacían? Si alguien se le acercó a Cristina a alguna cosa, esa percepción de la temperatura de la concurrencia que evalúame vos también cuán importante y grande fue. Mira, Eddie, la verdad que una cantidad incontable de gente, yo le calculo que alrededor de 5.000 personas, y eso dentro del auditorio, estaba la gente una al lado del otro, mucha gente se empezó a descomponer en un momento. La verdad que una situación sumamente tensa, pero un ambiente sumamente alegre, porque la gente la recibió a Cristina Fernández de Kirchner con mucha alegría. Cada palabra que ella decía, cada frase que ella decía era aplaudida y súper aceptada por el público. La verdad que habló de un montón de temas, como bien decías vos, Eddie,
una lista incontable de temas, desde la inflación, que fue su punto principal, y bueno, y también hizo referencia a la gente, que los únicos que sufren estas disputas son las personas que nos llegan a fin de mes. Además de eso, Eddie, la gente continúa. Sí, decime. La gente continúa. Además que Cristina Fernández de Kirchner ya se fue aquí del predio donde se realizó la entrega de la distinción y el discurso. La gente continúa aquí, está charlando de lo que dijo la vicepresidenta, y muchas personas manifiestan que va a volver a ser presidenta. La verdad que un ambiente súper cálido, al margen de que mucha gente se desmayaba y le bajaba la presión, y es claro de la cantidad, de la magnitud de gente que llegó aquí al Convenciones Galas. Si bien Déjame que apele ahora sí. Déjame, Ceci, que apele ahora sí a tu memoria personal y periodística. ¿En qué circunstancias se junta tanta cantidad de gente en Resistencia? ¿Vos recordás algún acontecimiento similar? Mira, Eddie, no hay acontecimiento similar. La verdad que cada vez que llega Cristina, o en su momento cuando vino Néstor Kirchner aquí a la provincia, también fue un acontecimiento sumamente amplio, muchísima gente. No hay acontecimiento que se parezca como estas dos personas, como Cristina Fernández de Kirchner y como era Néstor, llenan actos multitudinarios, la verdad, sumamente, muchísima gente. Es incontable, te digo, Eddie. Muchísimas gracias. Y la gente, como te digo, terminó el discurso y continúa aquí en el predio hablando y debatiendo sobre lo que dijo la vicepresidenta. Gracias, Cecilia. Nos volvemos a comunicar eventualmente en un ratito para ver si podemos tener algún contacto con alguno de los asistentes ahí. Es lo que planteábamos, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner casi funcionando como una rockstar, como una estrella de la telepolítica. Por lo menos, no sé, a mí me gusta analizar ese costado que se analiza y se visualiza muy poco, porque por ahí, qué sé yo, pone a la audiencia en la disyuntiva de decir me tiene que gustar o no me tiene que gustar. No, es un fenómeno, y es un fenómeno que transcurre en las mismas pantallas y en los mismos dispositivos donde transcurre el entretenimiento, el cine, la política se da ahí. Hoy, en contraposición, o en contraste, mejor dicho, el presidente de la Nación en Ushuaia tuvo también que medir la repercusión de la recepción que estaba teniendo, y el ministro Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, cristinista originalmente, hizo notar una situación. Miremoslo, a ver. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. El señor intendente municipal de Ushuaia, Walter Buoto. El señor ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. El señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. El señor presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini. La señora vicegobernadora y presidenta del Poder Legislativo de la provincia, Mónica Urquiza. La señora secretaria de Hábitat de Ushuaia, Lorena Enríquez Sánchez. Bueno, hasta ahora un acto casi perfecto. Fallamos al principio, y yo interpreto, porque soy intendente en licencia en Avellaneda, el sentimiento del cuando empezó el acto. Cuando a uno lo aplauden más que lo que aplauden al que uno trae, uno se siente incómodo. Y en el aplausómetro, el que más fuerte sonó fue el de él. Así que lo nombramos nuevamente al presidente Alberto Fernández, que suene el aplauso. Y ahora se convierte en un acto perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué el aplauso?
porque por primera vez en la historia de la Argentina tenemos un ministerio que se ocupa del tema de la vivienda. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, hace frío, ¿no? Digo. Un frío bárbaro, ¿no? Porque lo veníamos notando que al intendente local se lo aplaudía más que lo que se había aplaudido al principio al presidente de la Nación, que era el invitado, era la estrella del evento, pero hacerlo notar de esa manera, es el acto casi perfecto. ¿Y por qué es casi perfecto? Porque no aplaudieron al presidente, chicos. Eso es... Acá parece que todo parece un trabajo para quitar la autoridad al presidente, ¿no? Realmente, del que todos forman parte, hasta voluntaria e involuntariamente. Yo no sé si Ferraricio lo hizo a propósito, pero la verdad es que el resultado es ese. Ahora, que el intendente de Ushuaia, ¿no? Porque eso... No, me cuesta creer que son espontáneos esos aplausos. Bueno, fue un acto preparado desde Casa Rosada. Parece que puede ser popular el intendente, démosle la derecha en que lo sea, pero decide, Estela. Fue un acto preparado desde Casa Rosada para mostrar que al presidente en unidad, pidiendo unidad al frente de todos, antes de que hable Cristina, con la incertidumbre que había en el gobierno sobre el mensaje que iba a dar la vicepresidenta, si rompía, si no rompía. Entonces él se muestra con dirigentes de la Cámpora. Woto, es intendente de Ushuaia, es uno de los líderes de la Cámpora en la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, Ferraresi también responde a Cristina Kirchner. Entonces ahí se entiende un poco qué pasó, ¿no? Con muy poca diferencia hablaron el presidente de la Nación y el vicepresidente de la Nación. ¿Cuál es la tapa de los diarios mañana? No, seguramente lo que dijo Cristina. Seguramente la tapa de los grandes diarios va a ser Cristina optó por Cristina optó por China y blanqueó la pelea con el presidente. Por ahí creo yo que va a venir el recorte de la situación, pero bueno, de alguna manera hay que titular. Se ríe. No, Darío. es que me parece que está buena la aclaración de Estela. Digo, está claro, digo, es un juego. Insisto en lo que dije antes, seguramente será muy popular el intendente de Ushuaia, pero ahí hay claramente una idea de mandarle un mensaje, digo. Apláudenme más a mí y menos al presidente. Me parece que es muy... Me cuesta creer que espontáneamente la gente dijo, ay, aplaudimos mucho al intendente y lo aplaudimos poco al presidente. Digo, me parece que todo forma parte de una puesta en escena. La Cámpora iba a aplaudir más al intendente. Y me parece que eso estaba pensado de antes. No creo que haya sido Cuando Cristina después habla de que, sin decirlo, dice, elegí a alguien sin poder, tal vez se estaba refiriendo a esto. Tal vez. No, bueno, no sé si ella escuchó el discurso del presidente, claro. Pero estás hablando de un presidente hoy, digamos, lo que acabamos de ver es, en lo simbólico, un presidente sin poder, que lo silbaron en un acto organizado para él y que después tuvieron que un empleado, vamos a poner este término, un integrante de su gabinete, un ministro, un gerente. Che, aplaudan al presidente, tal presidente, apláudanlo. La necesidad, lo decíamos al principio del programa, la necesidad de compararse, ¿no? Someterse a la comparación de decir, bueno, lo vamos a hacer el mismo día, un rato antes, y todos ustedes que están buscándole el pelo al huevo van a tener la posibilidad de comparar esto con el ministro de Vivienda y Hábitat, ex intendente o intendente con licencia de Avellaneda, cristinista original, y un intendente local de la Cámpora, terminan diciendo, che, apláudanlo al presidente porque están aplaudiendo más otra cosa. La verdad que no sé si... A ver, mi pregunta es, ¿hacía falta? ¿Hacía falta? Pero hacía falta que Alberto Fernández decidiera dar un discurso de esta manera, en este lugar, en ese escenario. Eso es lo que me planteo. ¿Para qué someterte a la comparación de con una Cristina en su salsa? Porque la verdad que cuando Cristina va a buscar al público pasan estas cosas. Que más allá de lo que haga o deje de hacer Cristina, más allá de lo que haga o deje de hacer la Cámpora, más allá de lo que hagan o deje de hacer los ministros, hay un problema del propio presidente, de las decisiones que toma el propio presidente que él no logra él mismo ponerse en un lugar de autoridad y reforzar su autoridad, pero porque toma estas decisiones que son difíciles de entender. Pero claramente... Componer una escena que lo ayude a potenciarse como un líder, ¿no? Porque un presidente es el líder que elegimos para que conduzca los destinos del país. La tenemos a Cristina siendo aplaudida cuando arrancó el acto. A ver. Recibimos en este momento a nuestra vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, hoy distinguida de manera honorífica por la Universidad Nacional del Chaco Austral. Aquí está su rector, el doctor Germán Oesman, el vicerrector de esta institución, doctor Manuel García Solá. Bienvenida, vicepresidenta de la Nación, a la provincia del Chaco. Momentos tan especiales para la carrera, tanto personal como profesional, hoy se plasma en esta tarde. Le damos
la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia en la que se otorgará... La más cordial de las bienvenidas, ahí lo teníamos. Ahora vos fíjate cómo se compone la escena. El Coqui Capitanich sentado en la primera fila abajo. Sí. Y ella hablándole desde arriba, Coqui, ¿viste? Y alrededor, o sea, dos académicos, dos autoridades de la universidad que la está distinguiendo y un locutor que la presenta, no sé, como ráfaga, como Gilda, es como que empieza la bailanta cuando entra la estrella del rock. Esas son decisiones que toma Cristina. Eso es lo son decisiones de comunicación. De comunicación. Totalmente. No es que Cristina, a todo el mundo la quiere a Cristina. Hay mucha gente que no la quiere a Cristina. Ahora, Cristina sabe que cuando va a hablar tiene que ir a hablar a un lugar donde todos la van a emocionar. Se vio en Eurolat. Por eso se enojaron mucho algunos parlamentarios europeos que habían venido. Esto fue un acto partidario. Se indignaron algunos parlamentarios europeos. ¿Por qué? Porque la comunicación de Cristina se maneja así. Ella habla en lugares donde la van a ovacionar. Alberto Fernández podría hacer lo mismo si quisiera. No le conteste el presidente de la Nación, ¿cómo no va a poder conseguir ir a un lugar donde se le presente un entorno favorable? No lo hace. Es una cuestión de comunicación también, de cómo se ordena la comunicación. La comunicación del gobierno no está funcionando bien, claramente. Cuando hay actos todos los días del presidente en el conurbano y ni siquiera se transmiten en vivo, en la última semana terminan mandando gacetillas o comunicaciones después que habló el presidente. Ahora, déjame que lo plantee desde otro punto de vista, para hacer así un poco de abogado del diablo y darle una chance al presidente. Porque este es un presidente que lo que quiere mostrar es que es el componedor, ¿no? Que es el que equilibra. Y eso suele ser un papel más formal, más aburrido, de un tono más bajo, de una cuestión más diplomática, más llevadera, de un tipo de conversación distinta. No puede estar actuando eso el presidente y lo que nosotros estamos viendo hoy es la inoportuna necesidad de compararse con Cristina cuando lo que él quiere mostrar es otra cosa, otro lugar, ¿no? Si vos escuchás el discurso de Alberto en Tierra del Fuego, ¿qué dijo hoy? Defendió la gestión, dijo cómo se pasó la pandemia, todos los males que le pasó desde que asumió y que no pudo hacer, pero que dentro de todo la economía no está tan mal, que hay crecimiento económico, que hay crecimiento del empleo y que sí, el problema más grave es la inflación. ¿Y qué dice el gobierno? El discurso del gobierno y de Guzmán es la incertidumbre política, esta pelea o este debate con Cristina y con el kirchnerismo es lo que está generando incertidumbre en los inversores, en los empresarios, y de ahí vienen los aumentos de precios por las dudas. O sea, lo miran... La inflación es un problema político. Cristina y Alberto miran la realidad uno así y la otra así. O sea, Alberto dice, si me complicás la política, se me complica la expectativa, se me complica la economía. Y Cristina dice, loco, apurá con la economía porque se te rompe la política. Sí, no tengas miedo de pelear con los intereses, le está diciendo. Hoy se lo repite. ¿Y cuáles son los intereses? Los grandes empresarios. Ayer, ¿con quién se mostró Guzmán? Antes de ayer, los grandes jugadores de la economía. Exactamente. ¿Qué decías, Martín? Eso, que Cristina termina marcando, hay un problema económico, pero el punto es la política. Hay que confrontar con los intereses. Con todo, Cristina dijo, voy a hacer una infidencia más. Contó 2 o 3 infidencias, inclusive contó, que después si querés lo repasamos porque tiene que ver con el poder que ella tanto habló hoy y que criticaba que digan que haya disputas de poder. Una de las cuestiones que marcó es que cuando asumió el ministro Matías Culfas, y ahí hizo un paréntesis y dijo, un ministro que escribió un libro en contra de nosotros, ¿no? Y después dicen que no aceptamos quienes integran el gabinete y demás, contó que un economista de su equipo fue a verlo para hablar de la situación de que iba a haber una puja de distribución del poder, de los intereses económicos, y bueno, contó cómo se desarrolló eso y que al final tenía razón de para dónde iban a ir los intereses de los grandes grupos económicos y demás. Claramente, como decía Estela, hay una mirada de que hay un problema económico, pero que tiene que haber una decisión política de ir a enfrentar esos problemas. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Y ahí también están las diferencias entre uno y otro, en lo que piensa uno y otro. Cristina está reclamando que se vuelva a armar la famosa mesa de toma de decisiones, donde se consultan, donde están las 3 patas de la alianza del Frente de Todos, que son Alberto Fernández, Cristina y Massa. Que hay que ver lo que pasa con eso, porque la provincia de Buenos Aires ya armó su ejemplo de eso, empezó a funcionar, y ya salieron 2 diputados nacionales de distinto sector del Frente de Todos, Carlos Heller y
Leandro Santoro a decir, sí, la verdad que el Frente de Todos tiene que institucionalizarse un poquito. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner también discutió con la oposición y discutió con otros poderes del Estado, como la Corte Suprema. ¿Ella qué planteó? Dice, nos critican de que por querer modificar, ampliar el número de la Corte Suprema, estamos poniendo una agenda que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente. Mientras tenemos una Corte Suprema de 4 personas que deciden, 4 solos, deciden sobre los bienes, la libertad y otras cosas de todos los ciudadanos de todo el país, amplían de 13 a 20 el número del Consejo de la Magistratura y por otro lado, como si la gente lo estuviera pidiendo a gritos, meten en el Congreso la discusión de la boleta única, donde dice Cristina, en realidad, como está planteado el modelo, lo veíamos ayer discutiéndolo con especialistas acá en Para que Sepas, lo que hace es exhibir solo a las cabezas de lista y tapar a todo el resto, invisibilizándonos de la decisión de la gente. Pero veamos lo que decía Cristina Kirchner sobre la Corte Suprema, que es uno de sus caballitos de batalla, y ya se han presentado varios proyectos en el Senado de la Nación. Y este nuevo Consejo tiene 20 miembros. El que habíamos reformado tenía 13. 13 lo llevaron a 20, pero cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20 y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? Ayer hubo una No, movilización frente al Palacio de Tribunales de sectores del kirchnerismo, sectores gremiales, movimientos sociales, pidiendo la renuncia de los 4 miembros de la Corte. Ahora, yo en este tema, perdónenme, se lo planteamos a Cristian Ritondo ayer. O sea, si la mitad de la biblioteca te está diciendo algo hay que hacer con la Corte, la otra mitad va a tener que escuchar en algún momento, porque si no, el sistema no va a funcionar. Ahora, en esto yo le doy un poquito a la derecha, porque la Corte pasó de 9, de 7 miembros y fueron cayendo, de 9, cayendo, quedaron 4 y nadie quiere conversar el tema. ¿Quién pasó a la Corte de 9 miembros a 5? Ella. Cristina Kirchner. Claro. Perdón. O sea, ¿cuál es el modelo institucional? El problema es estos 4 jueces o el problema es que la Corte está mal porque son 4. ¿Por qué el presidente no manda una terna para elegir al quinto? Además, que ella plantea con el tema, vos me corregime, Martín, si me equivoco, ¿no? Como si la cuestión del Consejo de la Magistratura fuera el número. Como que acá se amplía el número porque el problema es el número. No. La Corte dice que el Consejo de la Magistratura es inconstitucional porque no se respeta el equilibrio de poderes en la Constitución del Consejo de la Magistratura. ¿O estoy equivocado? No es un problema que son pocos o son muchos, sino que la reforma del Consejo que ella impulsó en 2006... No hay duda. Por eso, yo lo que digo, si hay una mitad que piensa una cosa sobre los mecanismos institucionales y hay otra mitad que piensa otra, pero todos creen que algún nivel de reforma hay que hacer, lo que hay que hacer, señores, es madurar como dirigentes políticos, sentarse a conversar y encontrar la manera de rearmar el sistema judicial argentino, que es una de las grandes deudas que tenemos, incluso para que la economía funcione, que dejar las cosas así solamente en la disputa. No hay duda que la justicia necesita una reforma. No hay ninguna duda. Te lo dicen los propios integrantes del Poder Judicial. La sensación es que cuando la política plantea una reforma judicial, la plantea en algún interés propio, coyuntural. Totalmente. Es casual que hoy, en este momento, el kirchnerismo plantea una reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que no es casual. Como tampoco era casual cuando el macrismo planteaba algunos cambios. Vos decís que no es casual porque la Corte termina siendo el embudo donde caen todas las causas abiertas contra Cristina y el kirchnerismo. A ver, seguramente, o porque no confían en lo que puedan llegar a resolver estos 4 integrantes de la Corte. Ahora, Alberto Fernández mandó al comienzo de su mandato un candidato para ser Procurador General de la Nación. En el Senado de la Nación, donde el kirchnerismo tiene mayoría, nunca se sentaron a discutir ese candidato. Y no lo quieren a Rafecas porque fue el juez que fue contra Budó en su momento. ¿Lo plantean abiertamente eso o no lo quieren a Rafecas porque por ahí no confían en Rafecas?
Tampoco se pueden poner de acuerdo en un candidato para reemplazar a Nolasco, a Hinton de Nolasco. Absolutamente. La jueza pero que se jubiló. Hoy Cristina critica que sean 4 los jueces de la Corte. En realidad son 4 porque son 5 lugares y una vacante. Fue la propia vicepresidenta la que puso el número de 5 miembros en un proyecto de ley que aprobó el Congreso. Entonces, institucionalmente, está muy bien discutir el número de miembros de la Corte Suprema, pero no para ir cambiándolo cada década porque gusta más o menos quiénes son los actuales integrantes de la Corte. Lo que habría que encontrar es un sistema que perdure en el tiempo y que transcurra las décadas y que todos se terminen sometiendo, nos terminemos sometiendo a ese sistema porque es el que coincidimos. Que haya reglas que se respeten y que todos los actores se pongan de acuerdo en eso. Justamente el problema acá es que, como recién decía vos, Martín, cuando gobierna uno, lo que quiere es, modificar las reglas en su propio beneficio. Y cuando gobierna el otro hace lo mismo. Entonces, en definitiva, nadie termina pudiendo modificar las reglas porque para modificar las reglas tenés que tener consenso. Y la fragmentación política y la grieta que acumulan tanto el kirchnerismo como la oposición. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo en el Congreso para llegar a estas soluciones de fondo de la República que hacen a la institucionalidad, digamos, ¿no? Y a la democracia, que es de lo que justamente habló hoy Cristina. Ahora déjenme que repase 3 cositas donde yo creo que Cristina descomprimió un poco la situación. Una estuvo planteada acá, dijo acá, nadie quiere destituir a nadie, el presidente es el presidente y es el que tiene que durar. Se los acusa por todas estas discusiones, donde está también la cuestión de la Corte Suprema, de violentar permanentemente la Constitución. Cristina sorprendió ahí, porque dijo, habiendo sido con Néstor convencionales de la reforma del 94, yo estoy más con la Constitución de Alberdi, la de 1853, que con la de la reforma del 94. O sea, dijo, estoy con una Constitución considerada liberal. Obviamente dijo, yo preferiría la de Perón. Del 49, pero bueno, creo que no voy a tener mayoría para eso y quedó ahí en el terreno. ¿Está pensando en una reforma constitucional, decís vos, Eddie? Tal vez, yo creo que por lo menos lo que planteó Cristina es, no estoy en un golpe, estoy con la Constitución y estoy dentro del capitalismo, que es otra de las cuestiones que le plantearon, aunque me gustan un poco más los chinos que los otros. Pero fíjate que hay Pero por otro lado se reúne con el embajador norteamericano casi todos los días últimamente y con la jefa del Comando Sur, ¿no? Ahora, también hay grietas también, digo, y grietas, no en este caso la grieta del enfrentamiento político, digo, hay puntos donde el discurso de Cristina me parece que un poquito de agua hace. Porque Cristina elogia el modelo chino, ¿no? Dice que es el modelo más exitoso. Ahora, el modelo chino es un modelo que se basa en salarios bajos, en un mercado interno reprimido y en potenciar a las grandes empresas nacionales para que exporten. Es todo lo contrario de el modelo que pregona ella internamente. Es mucho más parecido, si querés, lo que propone Guzmán de potenciemos las exportaciones, bajemos el gasto público y dialoguemos con los empresarios, el modelo Guzmán-Culfa, si querés, que lo que propone el kirchnerismo. O sea, que también ahí, yo no sé si a veces es tan coherente todo lo que plantea Cristina en su punto económico. ¿Te puedo agregar algo ahí? En esa frase que mencionás, la mencionó Cristina puntualmente cuando habla del modelo económico exportador para acumular reservas con salarios bajos. Y un poco está como hablando del modelo de Guzmán, ¿no? Y del Fondo Monetario Internacional, de este acuerdo. Pero lo que dice es, ¿dónde están las reservas? Yo eso te lo acepto, dice. Pero ¿dónde está la acumulación de reservas? Y ahí está fallando algo y ahí hay que cambiar a alguien. Sí, ella dice que la inflación y la carestía proviene de la poca circulación, la poca existencia de dólares y que ese es el verdadero problema. Y no otra de las consecuencias de eso, que es la impresión de billetes. ¿Qué decís, Martín? Tenemos para escuchar otra cosa. Dale. No, pero decime. Te quería... Dijo tantas cosas que me parecía que había una cosa importante de los cargos en el Poder Ejecutivo, pero después... Decilo. Me parece que uno de los tramos en los que ella descomprime es en esta cuestión de, bueno, quieren sacar a Guzmán, a Culfas y a Moroni, a quién poner y demás. Cristina dijo, voy a contar una infidencia, y la primera que contó es esta. Cuando el ministro, quien era ministro de Desarrollo Social, pasa a ser diputado de la Nación, Daniel Arroyo, Cristina cuenta que Alberto Fernández lo llamó a Máximo Kirchner, entonces jefe del bloque de diputados, y Alberto Fernández le dice a Máximo Kirchner, quiero que el nuevo ministro de Desarrollo Social sea Andrés el Cuervo Larroque. Y que Máximo Kirchner le dijo que no, que él creía que tenía que ser Juanchi Zabaleta, a quien finalmente
Alberto Fernández designa. Y ahí Cristina dice, y después hablan de que la Cámpora se quiere quedar con las cajas, de que la Cámpora tiene las cajas del Estado. Bueno, pone este ejemplo, ¿no? De que le daban, y Cristina dice, el ministerio que tiene 1,5 millones de planes sociales, que da la tarjeta alimentar, que tiene un poder económico muy fuerte, cuando el presidente nos los quiso dar, nosotros le dijimos que no. Yo te daría otra versión ahí que hubiera sido poner un ministro de la Cámpora en un ministerio loteado con las dirigencias de los movimientos sociales no camporistas y no ultra-kirchneristas que habían entrado, albertistas sí, con buena relación con Sergio Massa. Cristina y las víctimas y los que se victimizan. En este momento tan particular, porque la gente está muy mal. Por eso lo único que le pido es que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, por favor que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única. ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Hay otra cuestión ahí, ¿no? Porque vos planteabas, Martín, el tema del ministro y que Máximo Kirchner dijo, no, ponelo a Juanchi Zabaleta, que es un intendente y que es más consecuente con tus posiciones, Alberto. Martín Guzmán no cayó como un meteorito en Argentina. El cristinismo, viniendo de la mano de Joseph Stiglitz y de todos los pergaminos que traía de ese sector influyente de las finanzas y la economía internacionales, contó con el beneplácito de Cristina y de la Cámpora. ¿Cristina le gustaba a Guzmán? De hecho, le gustaba y lo defendía, sí, lo elogiaba, justamente por Stiglitz y por la línea, por la corriente que Entonces, representa hay acá Guzmán. una cosa de no hacerse cargo de los resultados. Hay un poco de eso. Me parece que empezando por la elección de Alberto Fernández en adelante, digo, porque también el modelo de este gobierno es el modelo que diseñó Cristina Kirchner. Digo, hay un punto en el cual ella critica todo el tiempo el funcionamiento del gobierno, pero ella decidió que el gobierno fuera así. No, evidentemente lo que está también, ¿no? pensando... Ella no sé si decidió que el gobierno fuera así. Ella decidió un gobierno, entre otras cosas, débil. Candidato. Ella decidió, primero un gobierno débil, porque si justamente no eligió, es lo que explicó, lo que comentábamos antes, no eligió a la figura más fuerte que tenía a mano, eligió a la figura más débil, o sea que ella lo eligió. El segundo punto es que ella también dice y reconoce, elegí a alguien que pensaba diferente. Parece que hubo una ruptura del contrato entre Alberto y Cristina. ¿Cuál es la ruptura del contrato? Esa es la duda de todos y que solo ellos lo saben, aparentemente. Es que el punto está en la anterior crisis de gabinete, supuestamente se habían solucionado todos los problemas y las diferencias internas con la asunción de Mansur, un gobernador, con el aval de Cristina. Pero ¿qué pasa? Alberto no entrega a Guzmán y el fondo del problema... Yo creo que es, y la gente de Guzmán te lo dice, es el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, pobre Alberto también, ¿no? Perdónenme que lo plantee en esta circunstancia, hablando de víctimas y victimizaciones. Pobre Alberto, porque termina siendo a veces como el chivo expiatorio de los Kirchner. Yo me acuerdo cuando empezó la discusión sobre la ley de medios, que después de la crisis con el campo, Alberto Fernández hacía muy poquito que había dejado la jefatura de gabinete, y habiendo salido un poco maltrecho el gobierno de entonces, cuando Cristina Kirchner, empezando de la pelea con el campo, empezaron a decir, bueno, y ahora vamos contra Clarín, vamos por la ley de medios. En una reunión de carta abierta, de los intelectuales de carta abierta en Parque Lezama, le preguntaron a Kirchner, pero escuchame una cosa, vos te reunías con Manieto, le diste la fusión de Cablevisión y Multicanal y un montón de cosas. ¿Y qué dijo Néstor en ese momento? Bueno, eso era cuestión de Alberto, ¿no? Y dijo que del que ya no estaba. O sea, cómo Alberto Fernández vuelve a ser de alguna manera el chivo expiatorio de lo que no queremos reconocer como propio. Esa era una excusa de Néstor porque el presidente era él. Alberto era el jefe de gabinete. Acá es lo mismo. El presidente de la Nación es Alberto Fernández y creo que cuando no conocemos los términos de esa charla en la que Cristina le ofrece ser candidato a presidente, si hubo un contrato con cláusulas en las que cada uno se comprometió a hacer algo que hoy
podrían estar incumpliendo. Pero me parece que cuando Alberto decide ir en la fórmula con Cristina Kirchner, él conocía quién era Cristina Kirchner. No puede, creo que hoy no puede venir a desconocer con lo que se encontró. Puede haber sido más... Pero es al revés, Martín. Él no se queja, por lo menos públicamente, es ella quien se queja de él, ¿no? Sí, pero bueno... Él acepta estas reglas, porque él podría también tener una posición mucho más él también se queja, lo que pasa que el cristianismo se queja primero. Sí, claro, ¿no? Y el cristianismo se queja en on, el albertismo se queja en off, que es algo que hoy también planteó Cristina Kirchner, ¿no? Hablan mucho en on. Yo siempre hablé en on, siempre, todo lo que digo, lo digo públicamente, lo puedo suscribir, firmar, rubricar, etc. Bueno, algunos dicen que lo que quiere Cristina es el control del gobierno. En la misma Casa Rosada, en los pasillos, se comentan eso. O sea, ¿qué más quieres? Estamos haciendo todas las políticas que acordamos y que coincidimos todos. El bono para los jubilados, para los planes sociales, bueno, los aumentos, las paritarias libres. ¿Qué más quieren? Mínimamente yo creo que vive lo que se llama el sueño del pibe, que en este caso sería de la piba, ¿no? O sea, conmigo podés algo, sin mí no podés nada. Eso la convierte en uno de los personajes en serio más poderosos, por lo menos, de la política argentina. Ahora, ya que hoy es el día de Cristina, porque se lo estuvo esperando, en términos políticos no hubo otra cuestión, ya vimos que el contraste con el acto de Ushuaia del presidente de la Nación le dio la de ganar a Cristina Kirchner, que dio definiciones, dio... chismes, dio revelaciones, dio detalles de la entretela de cómo se tomaron algunas decisiones en las designaciones de cargos. Yo quiero meterme en otro costado de Cristina Kirchner, que es Cristina Kirchner como factor cultural. O sea, Cristina Kirchner como sujeto de la comunicación, sujeto de la telepolítica, sujeto ineludible de la conversación en algún momento del día de todas las personas de este país, empezando por los oficialistas, los opositores, los comunicadores y hasta los programas de la tarde. La tapa de PQS que traigo hoy para someterla al escrutinio de ustedes y del público, me la banco, es Cristina, o sea, es una tapa, a ver, muy mediados del siglo XX. Es una diva, es una diva. Y se llama Cris Diva, ¿no? Cris Diva. Un fenómeno de la escena nacional. Yo como comunicadora, como sujeto cultural, como figura de las pantallas y de la espectacularidad de la política, ahí mira quiénes se asoman. Mirta Legrand, todas jovencitas, ¿no? Y en blanco y negro. Mirta Legrand, en esta confusión de los roles, Mirta Legrand ha jugado un papel político muy importante en la Argentina de las últimas décadas. En su mesa se han decidido fórmulas electorales, se han hecho campañas, se han hecho cierres de campaña, ha opinado, después tenemos algunos recortes para mostrar. Tita Merello que fue un poco la rebelde de las divas del siglo XX y la que dijo cómo nos miran a las mujeres con desprecio y siempre señalando lo que se dice de nosotras, y que terminó ella haciendo casi campañas de salud pública en la televisión de viejita, diciendo, querida, yete el Papa Nicolau, ¿se acuerdan? Ustedes no se acuerdan, sí, porque eran muy chiquitos. Eva Perón, que viene de la publicidad, viene del cine, irrumpe en la política y se convierte en uno de los íconos culturales y políticos de la República Argentina. Y alguien que preparemos ese corte, porque se metió casi como cabeza de la oposición hacia el fin de semana, Susana Jiménez, una Susana Jiménez muy de la época de Monzón, pero Susana Jiménez al fin, y salió a boxear Susana Jiménez en estos días, hablando con Babi Echecopar. No sé, Karina, si tenemos el corte se preparado, ahí lo estamos buscando. Salió casi Susana Jiménez a pedir una rebelión. O sea, mientras Cristina le está pegando, está blanqueando con equilibrio y con mesura y sin adjetivación sus diferencias de fondo con el presidente de la Nación, sale Susana Jiménez asumiendo un rol político, no por primera vez en la historia de los últimos años, y diciendo esto nada más ni nada menos que con nuestro colega de este mismo espacio, pero en la radio, Babi Echecopar. Esto no puede durar, no puede ser que la Constitución no se respete, yo no puedo creer, sinceramente, todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Bueno, anoche te vi que decías que se va a armar una especie de revolución y sí, es lo que... Una revolución del pensamiento, no dejarse usar más como idiota, ¿viste? Estamos cansados. Claro, por supuesto que el pueblo se levante y diga, no, basta.
Sí, eso es lo que yo me gustaría, porque no puedo ver sufrir a la gente así. Aparte con la inseguridad, a mí lo que más me duele, te juro, es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No se puede creer. Claro, es no verdad. puede ser. Fuerte. No puede ser, Babi Echecopar moderado. Claro, Eso- moderado, sí, porque sí, sí. cuando ella ¿Para dice qué? revolución, le dice revolución del pensamiento, le dice Babi. Casi como diciendo, bueno, estamos hablando de pico, ¿no? De chamullo. No, que la gente Que se se levante levante. y salga. A decir vas. Fácil decirlo desde Punta del Este, ¿no? No, claro. Que la Sí, gente se obvio. levante y salga y me preocupa mucho la inseguridad, pero bueno, Susana Jiménez tiene estas posiciones y cómo a veces se confunden los planos. Y vos fíjate que lo que dice Susana, que tiene que ver con la inseguridad, dice que es lo que más le duele, pero ella dice, ¿cómo violan la Constitución? O sea, mirá vos cómo imprime en ambientes donde no está la discusión política desde el saber, sino solo desde la sensación, como está el tema que Cristina sale a aclarar hoy. No, yo estoy con la Constitución de 1953, la de Alberdi, señores, dice Cristina, como diciendo, tengo mi costado liberal, aunque en el fondo soy más peronista, pero tengo mi costado liberal. Susana Jiménez le pide a Cristina que apoye la Constitución. ¿Mm? Sin duda. Rosendo Fraga, estás en línea Para que sepas. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Eli? Gracias por llamarme. No, por favor, estábamos esperándote. Acá estamos justo en el momento en que estamos analizando, viste, nosotros todos los días en PQS hacemos la tapa del programa, una tapa, tipo News Magazine, tipo de revista, viste, algo que yo hice durante mucho tiempo. Y acá estábamos poniendo a Cristina como casi como factor cultural de la Argentina, como factor cultural de la comunicación, como un personaje de la telepolítica. ¿Vos crees que Cristina tiene un peso comunicacional y en lo cultural distinto al resto de la dirigencia política? A ver, yo te voy a decir lo siguiente. A Cristina, ¿no es cierto?, gusta, no gusta, ¿no es cierto?, pero es un centro de la política. Sabe ser el centro de la política. Un Facebook, un tweet, maneja con mucha eficacia la comunicación política, que se maneja con lemas, pero ella además le pone un discurso. Uh-huh. Y hablando de discurso, supongo que la escuchaste, porque bueno, todos estábamos esperando a ver qué decía Cristina en el Chaco al recibir el honoris causa. ¿Cómo interpretás vos, que siempre sos tan didáctico y tan ABC de lo que dijo Cristina allá? Mira, el mensaje más importante político es cuando ella dice, yo lo elegí, refiriéndose a Alberto, porque no es de ningún partido político. Uh-huh. Para mí, ese fue el mensaje político más importante que dijo, ¿no es cierto? Pudo no haber tenido un énfasis, pero ese mensaje que ella lo maneja muy precisamente, creo que fue lo más importante. Uh-huh. Claro, ella dijo que no eligió al que más poder tenía de los elegibles, sino que eligió al que menos poder propio tenía. ¿Eso lo deja bien parado o mal parado al presidente? Ahora, digo, ningún partido político. Uh-huh. Es decir, un poco empieza a plantear el tema de la relación del presidente con el peronismo, ¿no es cierto? En ese punto. Ahora, ¿qué es lo que digo? Yo escuché muy interesante el tema que ustedes comentaban, Constitución de 1853. Y realmente Cristina se ingenió para plantear una interpretación no confrontativa con la Constitución de 53, algo que otras oportunidades yo creo hizo. Pero creo que fundamentalmente quiso marcar que ella es el líder político, ¿no es cierto? Y por eso me parece que lo que dijo respecto a Fernández, ningún partido político, para mí es la clave. Uh-huh. Te compro eso, ella dijo, o sea, soy la líder y soy la líder del peronismo. Pero también mencionó al presidente del Frente Renovador, podía haber nombrado al presidente del Frente Renovador, Sergio Massa, peronista, podría haber nombrado a un dirigente de la CGT, sindicalista, peronista, a algún dirigente de movimiento social, piquetero, peronista, y el presidente eligió al presidente al que no solo no es peronista, como decís vos, sino que no tiene nada. Vuelvo a insistir, eso lo deja bien parado al presidente o mal, porque habrás visto que un rato antes, en Ushuaia,
el ministro Ferraresi tuvo que pedir que lo aplaudieran al presidente porque había tenido menos aplausos que el intendente de Ushuaia. A ver, yo te voy a decir lo siguiente. El problema central del presidente es liderazgo. Él no está en una batalla electoral, está en una batalla por el liderazgo. Me parece que esa idea de soledad política que dio no lo beneficia en este tema, la pugna por el liderazgo. O sea que Cristina se vuelve a plantar como la líder del espacio y Alberto Fernández está haciendo agua en esta competencia por ser el referente. O sea, ¿y por qué no logra Alberto amalgamar o quedar en el centro de una situación con un predicamento más expectante, más atractivo, más convocante? A ver, yo digo, por un lado el problema de personalidad, que los tenemos todos, ¿no es cierto? Y una no querer confrontar. Supongo yo, esto que digo es una conjetura, que el presidente dice, si rompo con Cristina, ¿con quién gobierno? La oposición ya está en la carrera del 23. ¿Cómo me queda mi gobernabilidad? Entonces, hay problemas de personalidad de un lado, pero de otro un razonamiento político que dice, sin Cristina pierdo la gobernabilidad. ¿Es posible que Alberto Fernández apueste a que si mejoran un poco los números de la economía, él quede como el que apostó a componer, a equilibrar, a no generar más crisis de lo que la Argentina tiene y encontrar una salida consensuada? Porque eso parece ser lo que a él le gustaría decir, ¿no? Bueno, es posible, lo veo difícil y muchas veces uno transforma lo deseable en creer o creer que es lo posible. Mira, consensuar. Acá faltan 18 meses para la elección presidencial, pero la política funciona como si estuviera en 90 días de elección presidencial. En un contexto así, es muy difícil lograr consensos, ¿no es cierto? Es muy difícil lograr consensos. Por eso yo interpreto alguna duda del presidente y digo, si se rompe la coalición, ¿cómo gobierno en ese sentido? Puede ser lo que vos decís, un objetivo deseable, pero muy difícil en este contexto. Rosendo, recién hablabas, ¿no?, de la carrera hacia el 2023. Hoy se vio una Cristina que, más allá de todo el discurso, de vuelta después salió, tuvo un contacto con la gente. Una Cristina que se mostró muy caudilla, por decirlo de alguna manera. ¿La ves que puede estar empezando a evaluar realmente la posibilidad de ser ella candidata en 2023? A ver, yo te diría lo siguiente, 18 meses es muchísimo tiempo en materia político-electoral. Entonces yo creo que ella, supongo yo, con realismo, ve que no tiene margen hoy para ganar una elección. Bueno, pero eso es hoy. Y así como recién comentaba, ¿estará pensando el presidente de que mejora la economía y consenso? Seguramente. Yo supongo que ella también está pensando en el futuro. 18 meses, ella en última instancia reconstruyó un liderazgo en menos de 18 meses en el año 2018 y 2019. Vos sabés, Rosendo, que nosotros hacemos una encuesta todos los días, una encuesta en Twitter, que vos sos un científico de la opinión pública, no suele ser lo más científico, porque hay mucha pasión en Twitter, muchas veces más que la razón. Y lo que salimos a preguntar, después de haber preguntado primero quién te parece que sería el mejor candidato del PRO para la PASO de Juntos por el Cambio, salió Macri. Después preguntamos quién te parece que sería el mejor candidato radical para la interna de las PASO de Juntos por el Cambio, salió Gerardo Morales. Y hoy estamos preguntando quién te parece que sería el mejor candidato del kirchnerismo o del ultrakirchnerismo si hubiera unas PASO. Y te quería pedir, no que votes, porque sé que vos no votarías en esa interna, pero sí que nos digas quién te parece a vos que puede ser el más potable candidato de esa elección. Pusimos cuatro, Cristina, Guado de Pedro, Jorge Capitanich, que fue el anfitrión de Cristina hoy, y Axel Kicillof, que bueno, más parece que va por la reelección en la provincia de Buenos Aires, pero siempre suena como un presidenciable. ¿Vos quién crees de estos cuatro? Yo no veo ninguno más del cristinismo, quien tiene más chances de ser candidato para una eventual PASO el año que viene. Mira, tu gente consultada en el Twitter no la podemos proyectar
al total de la población. Pero sí te diría que, como dijiste, Macri, Morales, Cristina, son los que representan en forma más cruda la elección del votante. Morales podría ganar una interna del radicalismo, Macri unas PASO las puede ganar y Cristina unas PASO las gana en el peronismo en este momento. No hay ninguno, me parece que hoy, que le pueda ganar las PASO a Cristina. Déjame entonces que apretemos... Mucho tiempo, veremos. Déjame que apretemos entonces el botón en la encuesta de Cristina para que veamos los resultados online. Me voy a dar cuenta de cómo viene la encuesta ahora, después de que vos dijiste, es Cristina la candidata. A ver cómo está la encuesta, que yo no la veo acá en la pantalla, acá la tengo. Sí. Mirá, la pegaste una vez más, Rosendo. 45,8 Cristina Fernández de Kirchner, el segundo Guado de Pedro, que sería una especie de cristinista ecuménico, lo definimos acá, el 25,3, 15,1 el Coqui Capitanich y Axel Kicillof 13,9. O sea que casi 46% Cristina Fernández de Kirchner es vista por lo menos como la líder del espacio en Twitter. Por eso, exactamente. Esa encuesta es una referencia de la PASO, no de la elección. Ajá. Rosendo, después del discurso de hoy de Cristina, ¿hay más o menos chances de un encuentro entre presidente y vicepresidenta? Para mí, menos chances, no más chances. Si analizamos un discurso que fue muy largo, es decir, no es un discurso para mí que la muestra Cristina moderando su estrategia por liderazgo. Creo que la veo ratificando su estrategia por el liderazgo. Rosendo, algo que no blanqueó Cristina hoy, que se dice que ella dice, es que la elección del año que viene está perdida. ¿Vos creés que la elección para el oficialismo del año que viene está perdida? Mira, te digo lo siguiente. Es una elección muy difícil para el oficialismo por un tema muy simple, por la inflación. Es muy difícil ganar una elección en cualquier país del mundo con esa tasa de inflación. Pero también te digo, en 18 meses, mira, la región, Bolsonaro hasta hace 2 meses no tenía posibilidad ninguna de ganar. A su mes empezó a disputarse la segunda vuelta, llegar a la segunda vuelta. Y hoy las encuestas dicen que podría ganar. Y esto pasó en 3 meses en ese momento. Entonces, 18 meses es un plazo demasiado largo. Pero, guarda, las probabilidades están por la oposición. Y el primer argumento, porque es así, la inflación. Aprovecho ya que sacás el tema Brasil, aprovecho para comentarle a la audiencia que hoy no está Marcela Pagano en la conducción porque viajó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Lula. Ya que estamos en el tema, Rosendo, ¿vos crees que Lula adelanta un poco el lanzamiento por estos números que vos estás viendo del repunte de Bolsonaro? Sí, sí, porque había perdido la iniciativa política. Y Bolsonaro se hizo competitivo. Creo que para Lula el acto de hoy es muy importante para retomar la iniciativa. Estela, vos querías hacer una pregunta y ya nos vamos al corte. Sí, teniendo en cuenta que el peronismo siempre se manejó cuando fue gobierno con un liderazgo verticalista, absolutamente verticalista. ¿Cómo se soluciona este problema interno en frente de todos cuando el presidente no es el líder del espacio político que gobierna? Es la vicepresidenta y hay una cuestión de legitimidad. ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo llega un año y medio falta de gobierno, ¿no? Vos dijiste una palabra, que fue la palabra del tuit de Cristina de antes de ayer. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Yo te diría que esa palabra fue un mensaje muy crudo por parte de ellos. Yo creo que lo más probable es que sigamos sometidos a esta pugna por el liderazgo. Reconozco que 1 año y medio, como estamos en este momento, discurso por Malvinas, discurso en Eulat, discurso en Chaco, bueno, esta tensión tiene que bajar. Si no, la gobernabilidad se complica porque es una ruptura de hecho. Última hora, en serio, Rosendo. El presidente dijo, ya hace un tiempo, vamos a ver si lo sostiene, que va a haber paso el año que viene.
Es raro en un país presidencialista con reelección que el presidente no se presente a las PASO. En este contexto del que estamos hablando, ¿puede ser catastrófico para Fernández ir a una PASO? Bueno, yo entiendo que el presidente tenga que decir que va a ser candidato, pero eso dependerá de las circunstancias. Dependerá de las circunstancias. Yo insisto, en mucho tiempo, en tiempos electorales, 1 año y medio hasta la elección, 12 meses hasta la definición de las candidaturas. Pero, mirá, yo te diría que el problema del presidente para ser candidato no es la tasa de inflación. Para ser competitivo, el presidente tiene que dominar ese problema, que es la preocupación número 1 de la gente. Rosendo, el abrazo de siempre. No, gracias, Eddie. Hasta luego. Gracias. Recibía Rosendo Fraga el tema de la inflación como el número que va a definir la suerte de Alberto Fernández como candidato a sucederse a sí mismo el año que viene. Hoy fue Martín Redrado el que salió a hablar. Martín Redrado, que siempre suena como relevo de Martín Guzmán, alguien muy vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa. Estuvo sentado acá en Para que Sepas con nosotros planteándonos esbozos de lo que sería para él un plan económico de shock para salir y la necesidad de tener el respaldo político, si no, no agarraría ni a palos ninguna responsabilidad. Y dijo Martín Redrado que él está viendo la inflación en el orden del 70% anual en este 2022. Vamos a una pausa y ya venimos. Bueno, y hoy se decretó Santa Cristina. Cristina como agente cultural, como personaje de la cultura televisiva, mediática, de la telepolítica en la Argentina, a la par de otras divas. Esto, por supuesto, es una mirada editorial de quien hace esta tapa, con Mirta Legrand, con Tita Merelo, con Eva Perón y con Susana Jiménez. Recién veíamos a Susana Jiménez, que ahora vamos a tener un contacto desde Uruguay, pero hoy que Cristina fue componedora con Alberto Fernández, aunque blanqueando las tensiones, les propongo que veamos a Eva Perón en el cine hablando con un enemigo de lealtad. Miren esto. Disculpen que los haya hecho esperar. Antes he tenido que atender a una paloma herida. ¿Cuál de ustedes es aficionado a la caza? Perdón, no sabía que eran suyas las palomas. Es mío el valle entero. Por eso es muy difícil hacer daño a una sola de estas vidas, sin que me duela a mí. Pero no ponga esa cara de arrepentido, por favor. Era solo un aviso, por su bien. ¿Un aviso? ¿No sabía que trae mala suerte tirar a las palomas? Si le debo el placer de conocerla, no es tan mala suerte. Gracias. Pero vea el resultado. Un caballo que se desboca y 2 huéspedes forzosos en esta casa, a donde habían jurado no entrar. Veo que está enterada de todo. ¿Es tan pequeño el valle? ¿Y su amigo no habla nunca? Oh, disculpe, ha sido la sorpresa. Una sorpresa muy agradable. No será tanto. Lo que ocurre es que seguramente le ha dejado sin fuerzas la caminata. Pero todo tiene remedio. Estos caserones viejos suelen tener una despensa y una bodega bien surtida. ¿Tendré el honor de que almuercen conmigo? ¿Cómo no? Es decir, no quisiéramos molestar. Si fuera molestia, no hubiera ordenado ya servir la mesa. Además, señor ingeniero, creo que usted y yo tenemos algo que hablar. ¿Como enemigos? Como enemigos, pero leales. Tienen la bondad de acompañarme. Señor ingeniero, tenemos algo de que hablar como enemigos, pero leales. ¿Habló de las hormonas, Cristina, hoy, Estela? Cristina habló de las hormonas. ¿Para qué? Para explicar que no es la mala de la película, como todos hablamos, que es la mala de la película, la que pelea. No, hay peleas, hay debate. Y se recordó en sus discursos, fueron 2 horas de discurso, hizo recordar a los discursos cuando era presidenta. Por momentos llegó a hablar hasta 3 horas seguidas sin leer, ¿no? Eso es el fenómeno comunicacional de Cristina, pero también la construcción del relato. Y en medio de este relato, decir, no estoy peleando, no quiero el poder, bajar los decibeles del interno oficialista, se defendió de las críticas. ¿Qué dijo? Yo cuando hablo o cuando critico, no critico por las hormonas, porque me pongo nerviosa, como nos dicen siempre a las mujeres. Y ahí también mencionó a Evita en un momento y mencionó a distintas mujeres de la historia, ¿no? Se comparó.
Y dijo que el kirchnerismo era de algún modo un fenómeno histórico en la Argentina porque había tenido 3 mandatos como nadie, porque dice, a mí me gusta hablar de 3 mandatos, el de Néstor y los 2 míos, dijo ella, porque desde la ley Sáenz Peña nunca ningún sector político estuvo 3 mandatos seguidos en el poder. Ahora, Cristina es corrida y acusada muchas veces de representar a la izquierda, ¿no? ¿Quién instaló por primera vez esta idea? Desde una mesa, tal vez la mesa más política de la televisión argentina. ¿La tenemos a Mirta Legrand ahí? ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo. La aclaración, ¿no? Se viene el zurdaje, o sea, los zurdos, o sea, ustedes. O sea, ¿no? ustedes, claro. Venía ahí, había habido un editorial muy fuerte de José Claudio Escribano en La Nación diciendo que Kirchner iba a durar, iba a decir lo que un pedo en una canasta, pero no está bien dicho, que iba a durar 3 meses. Y Kirchner ahí con Cristina, bueno, pasaron los años para todos, por supuesto, diciendo que sus diferencias ideológicas con José Claudio Escribano y asumiéndose de algún modo como en este lugar de la izquierda. Y hoy Cristina que dice, sí, capitalismo sí, pero capitalismo chino, el del Partido Comunista, ¿no? Sí. Es más, dice, no hay ideologías, el capitalismo pueden ser todos. Exactamente. Y habló incluso del capitalismo francés o europeo y del capitalismo peronista, el de los gronchos, ¿no? También como que utilizó un lenguaje de la persona común y para mí es un lenguaje de campaña. Cristina ya está en campaña, está empezando a armar el relato de acá al 2023, armando un escenario con ella en el centro. Y Cristina, que dice que cuando se calla se sobreinterpreta y que cuando habla se distorsiona lo que dice, o sea que Cristina está todo el tiempo diciendo lo que se dice de ella y se dice de mí. Nos vamos a la pausa con Tita Merelo y volvemos después desde el Uruguay. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Una especie de revolución y sí, es lo que... Una revolución del pensamiento, no dejarse usar más como idiota, ¿viste? Estamos cansados. Claro, por supuesto que el pueblo se levante y diga, no, basta. Sí, eso es lo que yo me gustaría, porque no puedo ver sufrir a la gente así. Aparte con la inseguridad, a mí lo que más me duele, te juro, es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No se puede creer. Claro, es no puede ser. No puedo parar de sorprenderme con Babi Echecopar de moderado diciéndole a Susana, bueno, una revolución ideológica. No, hay que salir a la calle, tiene que salir la gente. Desde Punta del Este, por supuesto, y en Punta del Este está nuestro compañero Gustavo Descalzi, que está, mira, frente a la casa de Susana, frente a la Mari. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Eddie? Aquí está, la Mari, ¿lo ve ahí? Sí. Frente a la fachada. Explosivas declaraciones de Susana Jiménez, que nos sorprenden como siempre. Cada vez que Susana se manda. Ahora hay que aguantarse la pelusa, como dicen aquellos que les gusta el durazno, aguántese la pelusa. Totalmente, ahí la Mari es como la trinchera de Susana Jiménez en Punta del Este. ¿Tuvo repercusión esto en Uruguay, Gustavo? Sí, obviamente, fue inmediato. A través de redes y le levantaron obviamente todos los medios y también nosotros que estuvimos tratando de buscarla para hacerle la guardia. Bueno, quiero contarle algunos detalles de esa conversación. Susana Jiménez tenía pensado hablar sobre lo que va a ser, que es una excelente noticia para todos, que es el tema de la vuelta al teatro. Pero Babi, muy inteligentemente, ellos iban a hablar de la obra de teatro porque justamente estaba Carlitos Monti en el piso de la radio y él tocó el tema, ¿cómo es la obra esta? La voy a llamar a Susana, dijo Babi, y ahí
le pidió Susana que no le diera el teléfono a la productora para que no se filtrara, y es el propio Babi que hace la llamada telefónica. Bueno, y ahí él inteligentemente lo lleva para este lado y Susana muy, digamos, segura. Yo lo que le escuché a Susana es como hablar con una enorme seguridad. No sé lo que usted vio desde ahí, pero acá se la vio hablar con mucha seguridad. Yo lo que veo desde acá es que con esta barba blanca, si me seguís tratando de usted, cuando terminemos la nota yo voy a tener una depresión que voy a querer no volver nunca más acá. Escúchame. No, los trato a todos de usted porque... No, está todo bien. Somos así acá. Está bien. Escúchame, no, vos sabés que nosotros sacamos lo de Susana. Este es un programa que se dedica básicamente a la política, a la economía, los temas del establishment, los temas, llamémosle, serios. Pero bueno, vivimos en una cultura de los medios donde muchas veces los planos se mezclan, las figuras del espectáculo hablan de política, de algún modo referencian cosas que están dando vuelta en el pensamiento de una parte de la opinión pública. Y hoy, que fue el día donde se expuso durante mucho tiempo y fue muy esperado el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, donde le daban un doctorado honoris causa para ver si hablaba o no hablaba, y finalmente habló de las internas fuertes que hay en el gobierno argentino, hicimos una tapa de Para que sepas, que la hacemos todos los días, donde un poco analizamos esa mezcla de los planos culturales, del espectáculo, de la política, etcétera, etcétera. ¿Cómo está vista allá la expresidenta y vicepresidenta actual de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? Es un personaje que tiene mucho rodaje en los medios y en el comentario político en el Uruguay. Permanentemente. Quiero decirles que la vicepresidenta tiene mucha más participación, o capaz que mucha más repercusión en medios y en redes que el propio presidente de la República, el doctor Fernández. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque también la conocemos mucho más. Recordemos que la relación que había con el Uruguay, con su exmarido, ella con Pepe Mujica, era muy fuerte, muy intensa, y también tenían estas crisis, estas discusiones y discusiones públicas. Si usted se acuerda conmigo, en una conferencia internacional, el presidente, en ese momento en ejercicio, Mujica, Pepe Mujica, llegó a romper sus lentes en la mesa y le dijo a Cristina Kirchner, que era presidenta de la Argentina en ese momento, le dijo: esta no te la llevo. Y rompió los lentes. Y él salió con un lente solo a dar la conferencia de prensa. Tuvieron su momento de gran tensión. Muchos, incluso me acuerdo que una vez le quedó el micrófono abierto o algo así, y él se refirió a Kirchner y a Cristina como el tuerto y la vieja. ¿Te acordás? Sí, un exabrupto horrible, que él no se disculpó de la manera que debería porque no estaba el presidente Kirchner para defenderse, así que fue un exabrupto feo que creo que el presidente en ese momento, Pepe Mujica, no se disculpó como debería. Bueno, de las repercusiones que hay acá con respecto al tema de Susana, a nosotros nos sorprendió porque pensábamos que iban a meterse en el tema del espectáculo, y fíjese que si usted escucha toda la nota de Babi, no hablan para nada del espectáculo, no dicen ni quién va a ser en el elenco, ni dónde va a ser, ni nada. Se metieron a hablar de la coyuntura y de la situación de la Argentina, y eso fue tan jugoso, que hace que hasta ahora estemos hablando del tema. Quiero decirle que... Vos que la conocés bastante bien a Susana, ¿ella después se arrepiente de estas cosas que dice o le parecen divertidas? No, creo que en la interna y en familia ella se arrepiente, no. Después creo que Darín, por ejemplo, es uno de los que la llama inmediatamente. Le dice: ¿Cómo decís una cosa así, Susana? Pero tenés que aprender a callarte la boca. Otro de los que siempre lo ha aconsejado o lo sigue aconsejando es el Negro Oro, que le dice: bueno, Susana, no seas tan así, viste cómo es, que después la gente te agarra. Es decir, que Susana salta sin red y provoca toda esta ola que hace que sigamos hablando, y que además esto quede registrado, porque dentro de 15 días, dentro de 2 años, vamos a estar hablando también de este incidente, como cuando ella se refirió a Argenzuela, que es una palabra impuesta por ella, no sé si es de otra autoría, pero es impuesta por Susana Jiménez, y que hasta ahora estamos hablando del tema. Y después, a partir de eso, Eli, le salen todos los detractores, ¿no? Todos los detractores que vienen atrás, todos aquellos que, como ella dice, todos los que se quieren subir al carro, y está
Está bien, es una primera figura, hace que nosotros un día viernes a la noche estemos aquí en la puerta de ella para generar esta nota. Así que es lo que corresponde cuando uno ve una primera figura. Tiene mucha repercusión y conecta con lo que mucha gente dice, incluso piensa también, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa de estas cosas, sobre todo siendo mi especialidad la política, es ver la trastienda, cómo funcionan estos mecanismos de la declaración pública y lo que pasa después en privado. Por eso te preguntaba si después de esto se arrepiente, y vos me decís ahí que Darín la llama, que el Negro Oro la llama, o sea que al igual que en las figuras de la política, en el espectáculo también funciona este tema del entorno, o sea, de lo que se dice en público y después cómo repercute en privado. Le voy a decir más, ella está en este momento preparando este nuevo espectáculo que es una reposición del Piel de Judas, hecha hace unos cuantos años ahí en la Argentina, y van a hacer solo funciones en el Uruguay, en el Enjoy en principio. Y ella lo dice desde un lugar, porque podía haber dicho, bueno, no tenemos prevista la gira a Buenos Aires y quedaba por esa. Pero dijo, no, ni loca voy a ir a Buenos Aires a hacer la obra. Es decir que encima ella utiliza el mecanismo del espectáculo para seguir yendo sobre esa misma línea. No sé si ustedes tomaron nota de esa parte. Cuando le pregunta, creo que fue Carlitos Monti, si tenían pensado traer el espectáculo a Buenos Aires, dijo, no, ni loca. O sea, como que seguía reafirmando lo que ella decía. No fue un exabrupto. A ver si me sigue la línea. No fue un exabrupto. Lo quería decir. En algún momento lo iba a decir. Lo quería decir y lo dijo por varios lados. Es decir, que si no iba de arranque, iba al medio, iba a ir al final. Pero ahora, decirlo iba a decir. Y de hecho, ni siquiera ella recompone. Es decir, ella sigue hablando del tema de la Argentina. ¿Cuánto de necesidad de expresión, de pensamiento y cuánto de marketing, ¿no? Porque por ahí se promociona más diciendo una cosa así que diciendo vení tal día, tal hora a ver tal cosa, ¿no? No creo que sea solamente marketing. Ella sabe hacer marketing, ella es una adelantada, sabe cómo movernos a todos nosotros y generar polémica. Y creo que esto le salió del corazón. Lo quería decir y estaba buscando el momento para decirlo. Porque además, fíjese lo que pasa en el mundo de Susana. Susana Jiménez está acá hace prácticamente 2 años instalada en el Uruguay, está muy tranquila, nosotros nos hemos cruzado varias veces con ella, nadie la molesta, está tranquila aquí, sale sola, filmó un comercial hace pocos días, yo me crucé con ella y con Patricio, es decir, que ella está viviendo absolutamente tranquila en el Uruguay, pero sabe que su figura necesita de tanto en tanto algo de ruido en la Argentina, lo que es ella como figura. Y además, recordemos que viene muy lento, le voy a decir, eso le está preocupando a Susana, todo el tema de la vuelta de Telefe. Entonces, Yankelevich le propone poner este espectáculo y ella le encantó, pero además le encanta, creo que también lo que va a generar, la repercusión que va a generar en la Argentina, que ella vuelva a las tablas y que no lo haga en Buenos Aires. Va a ser una pregunta obligada, imagínense que ella ya lo lanzó. Cuando haga la conferencia de prensa, todo el mundo le pregunta a Susana, ¿vas a hacer el espectáculo en la Argentina? Y ella que va a decir, ni loca, o capaz que reescribe lo que tiene para decir. Claro, y hace la excepción. Gustavo, vos que sos alguien que está vinculado al espectáculo, con Susana Jiménez te encontrás, la ves y con otras figuras, o sea, sos alguien que sabe de divas y de divos. Tu relación con Cristina Fernández de Kirchner seguramente es a través de los medios y de lo que ves en televisión nada más. En esa teatralidad, ¿vos la ves como una diva en su exposición, en el manejo de los tiempos, en cuándo decide hablar y lo que va a decir? Porque vos decías recién, Susana sabe cuándo va a salir y cómo manejarnos a todos nosotros. En ese aspecto, ¿la ves a Cristina Fernández de Kirchner en un paralelo comparable? Sin entrar en lo que yo pienso sobre sus ideas y sobre su... Creo que es una gran estratega y a veces me sorprende las movidas que hace. Nos sorprende a nosotros no estamos tan enviciados, no estamos tan empapados de la realidad argentina y leemos todo lo que pasa. Y a veces vemos alguna movida de Cristina y decís, es increíble. ¿Usted recuerda alguna figura de un vicepresidente de la Argentina con tanto peso como tiene la actual vicepresidenta? Yo no lo recuerdo en la Argentina. Fíjese que hasta sus propios pollos
pollos, como dicen, le dicen presidenta en acto público, y ahora la presidenta, es decir, todo el mundo sabe que ella sigue manejando los hilos, no sé si de la Casa Rosada, pero sí del escenario, de este escenario político, de este ajedrez político. Así que para nosotros que la leemos como una gran líder, ¿eh? Yo creo que Cristina, sin opinar si estoy a favor o en contra de lo que piensa, es una gran líder, y cuando quiere hacer algo, lo hace saber, y tiene una capacidad enorme para mover todas las fichas. Eso se lee muy bien acá. Un gran bicho político, como se dice. La política en Uruguay es un poco más formal, un poco más, más diplomática, más mesurada, pero también a veces dan noticias de la intimidad. Vos me dijeron que tenías una novedad con respecto al presidente Lacalle Pou de tono íntimo. Sí, lo hablamos hoy a la tarde con Mercedes Estañi a propósito de rumores que habían hace varios días en el Uruguay de una crisis matrimonial. Me estoy refiriendo al presidente de la República del Uruguay, el doctor Lacalle Pou, y su esposa Lorena Ponce de León, que acaban de confirmarlo hace 2 horas más o menos, la separación. Y quiero poner aquí un punto en este tema, porque las versiones o los rumores de una fuerte crisis de que ella había abandonado la quinta presidencial es de varios días. Le voy a decir capaz que de 8 o 10 días atrás, que ella vuelve a la casa, la famosa Casa La Tahona, donde viven algunos de sus hijos porque estudian cerca, y entonces eso empezó a llamar la atención porque no era un movimiento habitual, a pesar de que la esposa del presidente, la primera dama, está al frente de una fundación en el Uruguay y tiene como una agenda y una actividad privada que se llama Sembrando, que trata de potenciar y de ayudar a jóvenes emprendedores en todo el Uruguay. Esa agenda muchas veces no coincidía con la agenda presidencial, y los últimos días había sido como más marcada esa distancia, y ahí empezaron a correr los rumores. Creo que desde presidencia se salió tajantemente a cortar cualquier otra información, y están separados. Así que la información es Gustavo, que la pareja presidencial en este momento están separados. Gustavo, acá ya estarían las guardias armadas en donde está la primera dama, en donde está el presidente, en donde están los hijos tratando de sacar información, hacer la nota. Todos los programas de la tarde estarían teniendo como titulares la situación afectiva del presidente recién separado. ¿Cómo funcionan los medios ahí? ¿Cómo se cubre esto en Uruguay? Con absoluta cautela, le voy a decir, porque la información la manejamos hace varios días. Y detalles manejamos hace varios días, detalles que son serios. Entonces, preferimos, de hecho creo que también desde presidencia se sabe que algunos periodistas manejamos algo de información, entonces creo que en las próximas horas van a salir a dar una conferencia de prensa o una información más acercada para también cortar con todos los rumores. Lo que le quiero decir es que en este momento el presidente está en la sede presidencial, que esto es Suárez y Reyes, esta es una casona ahí en el Prado, y que su esposa, hasta ahora, Lorena Ponce de León, está en La Tahona, que es la casa de la familia que vivía el matrimonio hasta que asumieran como presidentes. Y lo podés decir con total tranquilidad para ellos, porque a ningún periodista se le ocurriría pararse en la puerta con una cámara para esperar que salgan. No creo que sea hoy, seguramente las actividades del fin de semana, si es que hay, si no es que se suspendieron. El único detalle que le voy a decir es que hace poquitos días, hace 3 días, fue la conferencia internacional aquí en Punta del Este, el Día de la Libertad Internacional de Prensa, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Él hizo un discurso muy cortito, y en general a veces hace conferencia de prensa y habla, y se fue muy rápido, pero a veces pensamos que la actividad de un presidente a veces lo obliga a tener que moverse rápido, pero ya teníamos nosotros ese rumor y obviamente nadie se iba a animar a preguntarle. Creo que en eso hay mucho respeto aquí en la prensa, y está bien que desde presidencia se trate de administrar la situación, porque estamos hablando de una crisis, además estamos hablando de la principal figura del país, estamos hablando de un momento de contexto complicado, crisis internacional, son padres de chicos que son menores de edad, es decir, hay mucha cosa que cuidar. Así que creo que ha sido manejado bien por parte de presidencia la información. Bueno, Gustavo, cuestión que saliéndonos de la parte esta afectiva e íntima del presidente uruguayo, el revuelo lo armó Susana Jiménez, la nota política la dio, y no solamente de este lado del charco, sino de allá también.
Sí, sí, acá fue enorme la repercusión. Siempre es repercusión. Susana cada vez que se mueve, dice algo, genera, es como una ola expansiva. Le voy a decir más, ya vaya agarrando su agenda y vaya poniendo ahí. Dicen algunos chimenteros ahí en Buenos Aires que sería el 24 de junio, con N, el estreno aquí en Punta del Este. Yo creo que va a ser más sobre julio, con L. Pero bueno, entre esas dos fechas va a estar el estreno de Susana, así que prepárese y véngase ese fin de semana y ve a Susana ahí, y en una de esas capaz que tiene un mano a mano. Dale, nos tomamos un medio y medio. Una última, cuando Susana habla de estos temas de seguridad, ¿se genera la conversación en Uruguay sobre los temas de inseguridad? Porque si bien no llegamos a las escenas que tenemos acá, tengo entendido que en algunas zonas de Montevideo la situación, por lo menos ahí, no está tranquila. No, y en algunos lugares se ha puesto difícil, sobre todo en los últimos 6 meses, y sobre todo que han aparecido estas digamos, mafias o estos enfrentamientos entre bandas narcos con algunos detalles que serían espantosos, es decir, descuartizamiento de personas, acribillados, fusilados, es decir, y esto en los últimos 6 meses se ha incrementado enormemente, es la lucha de bandas por territorios. Bueno, saliendo de eso, que es, digamos, lo duro, lo difícil y que es de todos los días, lamentablemente, la situación en el lugar es mucho más tranquila, mucho más tranquila. Ahora, Susana Jiménez se refiere poco a la situación del Uruguay, salvo para siempre estar alabando o hablando muy bien del presidente de la calle Pou. Lo hemos visto varias veces. Susana siempre dice, es un presidente fenómeno, genial, es un presidente joven, dinámico, que tiene buenas ideas, que se preocupa por la gente. Es decir, siempre está hablando bien del presidente de la calle Pou. Y es llamativo, para mí es llamativo. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto, muy completo tu informe desde ahí de la puerta de la Casa La Mari de Susana Jiménez en Punta del Este, que armó un revuelo bárbaro una vez más con sus declaraciones fuertes con Babi Echecopar. Gracias, Que pasen bien, chau, chau. Buenísimo. Darío, ya que hablamos del presidente y el respeto al presidente, pasa el fin de semana y Alberto Fernández se va de viaje. El lunes parte para Europa, es una nueva gira, la última dio mucho que hablar, ¿no? Recordemos, fue Rusia-China. Sí. Bueno, vuelve a viajar en este caso. Del otro lado, vamos a decir así, si China y Rusia es un eje, uno diría, bueno, Europa occidental es claramente hoy antípodas. España y Alemania. El martes, reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El miércoles, reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Con Sánchez ya ha tenido encuentros, hay muy buena sintonía. Con Sánchez al lado, en Argentina, fue cuando dijo su famosa frase, bueno, porque los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva, fue con Pedro Sánchez al lado. A Olaf Scholz nunca lo había visto, porque bueno, hace poquito asumió su cargo, reemplazando a Angela Merkel. Había una idea de ir a Francia también, ¿no? En realidad había una idea de un plato fuerte, un encuentro con Macron. Macron está con algunas complicaciones internas, fue reelecto hace poco y está preparando las elecciones legislativas que van a ser el mes que viene. Bueno, pero 2 encuentros importantes que buscan, me parece, afianzar esta idea que sobre todo tiene Alberto Fernández, no sé si tanto Cristina, de, bueno, un alineamiento hoy en este mundo que se va bipolarizando, un alineamiento más cerca, me parece, del eje Europa-Occidente. Una última, Martín. Quien tenía pensado viajar la semana que viene era Cristina Kirchner, lo dijo hoy. Tenía una invitación a Marruecos para ir a hablar sobre la justicia, sobre el Poder Judicial, y dijo que por el viaje del presidente de la Nación canceló esa visita claro, pues a Marruecos. se tiene que hacer cargo, ¿no? Sí. Claro, bueno, igual creo que... 4 días van a ser en el exterior, hasta el jueves. Hasta el jueves. De lunes a jueves. Exacto. El jueves era el día que Cristina tenía... Hasta ahora, Cristina nunca fue a Casa Rosada mientras Alberto estuvo de viaje. Exacto. Incluso condujo desde el Congreso, a veces desde su casa firmó cosas, ¿no? Cristina. Nunca firmó nada. Ajá. No, nunca firmó nada. Siempre quedó a cargo el jefe de gabinete. En viajes anteriores, el caso de Santiago Cafiero. Después no viajó más. Mientras estuvo Mansur, y bueno, quedó a cargo Mansur y Guado de Pedro, las 2 cabezas políticas del gobierno, ¿no? Ministro, jefe de gabinete, interior. Estela, gracias por integrar nuestro grupo de columnistas hoy. Martín, Darío, buen fin de semana para todos. Nosotros ya estamos terminando una semana más de Para que Sepas. Buen fin de semana para todos y ya siendo las 21 clavadas, nos vamos con Viviana Canosa. Chau, hasta el lunes.